Bienvenidos todos a esta mesa redonda de hoy, en la que vamos a hablar sobre lo más relevante del 2025. Tenemos cuatro invitados. Ellos son Cecilia Ortiz, Itziar Ascona, Walter Anliker, José Luis Belmonte. Como siempre, queremos que sea una experiencia dinámica. Entonces, vamos a escuchar a cada uno de nuestros cuatro invitados, contarnos qué consideran ellos que es lo más relevante del 2025, de lo que viene. Muchos de ustedes ya habrán escuchado las ponencias de cada uno de ellos, en los que seguramente habrán expuesto algunos de estos temas, pero seguramente los vamos a sintetizar para este encuentro. Entonces, vamos a comenzar con Walter Anliker. Walter, ¿qué nos puedes contar de qué es lo que nos espera para el 2025? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias para invitarme otra vez al programa. Sí, bueno, 2025, trato de hacer una síntesis de todo esto que yo he hecho. Yo doy esas predicciones, lo doy cuando los hago en México, me demoro 4 horas. ¿Sí? He dado conferencias de 1 hora a astrólogos y también a no astrólogos. Trato ahora de hacer una síntesis de 10 minutos. Entonces, vamos a ver. Lo que yo he visto ahora, así resumiendo, es un año que creo que podemos casi dividir en dos, porque la primera mitad del año, especialmente hasta abril, es creo que bastante complicado. Después, la segunda parte ya es un poco diferente. Para el mes de julio tenemos una situación muy interesante que nos conecta un poco ya con el año 2026. Digo, el año comienza de manera complicada porque hay muchas retrogradaciones, ¿sí? Tenemos Marte retrógrado, después Venus retrógrado y viene Mercurio retrógrado de nuevo, ¿sí? Apenas ya lo pasó, ¿sí? Entonces, esas retrogradaciones al principio a lo mejor nos conecta con muchos pendientes con el año 2024 o a lo mejor también de antes, ¿eh? Ya saben, con Venus pueden regresar incluso viejos amores, ¿sí? Y la energía de Marte, que está retrógrado, hace que es muy difícil iniciar, emprender y arrancar, ¿sí? Y realmente el trasfondo, que son los signos, el zodiaco, ahí pasan muchas cosas porque muchos planetas van a cambiar de signo. Entonces tenemos una energía retrógrada y una tendencia de nuevos inicios que muestran el trasfondo del cielo con los cambios de, de Júpiter, que va a entrar al signo de Cáncer, que va a ser una maravilla para los signos de agua, ¿sí? Y tenemos Urano que entra a Géminis y Saturno y Neptuno a Aries. Por lo tanto, 3 de esos planetas van a entrar a signos masculinos, ¿sí? O de la polaridad yang, como quieran, ¿sí? Y esto hace que hay mucha energía para iniciar cosas nuevas, pero este iniciar con proyectos nuevos es difícil por la influencia retrógrada que hay simultáneamente. Después creo que para el mes de junio, Júpiter va a hacer cuadratura con Saturno, que también es un bloqueo, ¿sí? Que es una influencia que podemos decir que es una recesión, pero a lo mejor en el mundo del financiero no van a hablar de recesión, pero no vamos a darnos cuenta que hay una inflación, ¿verdad? Entonces es un año complicado, ¿verdad? Y es un año donde finalmente podemos decir también
que en la primera parte ahora vamos a tener los aspectos de Saturno en sextil a Urano, sin profundizar en el aspecto. El Saturno-Urano es un aspecto que favorece políticamente a la derecha, ¿sí? Y vamos a tener junto a la cuadratura Júpiter-Saturno, vamos a tener la cuadratura Júpiter-Neptuno, y eso es un poco negativo para la izquierda. Eso ya eran tendencias que vimos el año pasado, y me di cuenta que esas energías pueden favorecer que iba a ganar el presidente Trump en Estados Unidos. A mí en lo personal me preocupa el horóscopo de la inauguración del nuevo gobierno en Estados Unidos. No sé si ustedes ya lo han visto, mis colegas. La carta se levanta cada 4 años, el día 20 de enero, a las 12 del día con algunos minutos, y va a tener esta vez el Sol en conjunción a Plutón, ¿sí? Es un poco una situación delicada, que ya hubo atentados hacia el presidente Trump, y ahora el Saturno, el Sol Plutón, es algo que me inquieta un poquito, y no tengo mucha claridad ahora sobre cómo va a avanzar todo, pero hay que tener un poco cuidado con esta carta. Ustedes me avisan cuándo y cómo andamos en el tiempo. Otra cosa importante es, paralelamente a esta energía de los signos masculinos, tenemos un cambio de los nodos lunares, y el nodo norte apunta hacia Piscis. Por lo tanto, dentro de estas energías planetarias bastante fuertes, donde hay que desarrollar tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, con el cambio de los nodos hacia el nodo norte en el signo de Piscis, hay que decir, frente a las situaciones de grandes incertidumbre, hay que tratar de poder confiar en sí mismo, ¿sí? A fuerzas internas, que finalmente va a haber unos altos y bajos, pero se va a equilibrar el ambiente. Entonces, el que tiene los pies bien puesto en el mundo pragmático de la realidad, sí, puede a lo mejor accesar a la parte de la espiritualidad que promete la influencia de Piscis. ¿Sí? Entonces, estos son más o menos las impresiones más importantes que yo traté de resumir en, en pocos minutos. Pienso que es un año complejo, y es un año en el mes de julio, la conjunción de Saturno con Neptuno, que se va a dar el próximo año, ya en enero. Estos dos planetas en julio hacen casi ya una conjunción. Es muy, muy exacta el contacto, y esto ya nos hace conectar con las energías que se va a liberar con esta conjunción Saturno-Neptuno, que es una conjunción que la última vez que aconteció cayó nada menos que el muro de Berlín, y en consecuencia se comenzó a desaparecer la Unión Soviética. ¿Ah? Y esa conjunción del próximo año se activa para julio. Vamos a tener ya mucho conciencia de esto,
y va a ser exacto ya el principio del próximo año, además en 0 grado de Aries. ¿Sí? Entonces eso va a liberar muchísimas energías y proyectos nuevos. ¿Sí? De lo cuales nosotros los astrólogos, vamos a hablar durante todo el 2025 ahora, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué se puede decir aquí en términos generales? Los signos de aire y de fuego probablemente muy estimulado por las energías planetarias. Los signos de agua posiblemente pueden tener un cierto ayuda y apoyo por Júpiter, que va a estar en Cáncer en la segunda mitad del año, y el nodo norte en Piscis, ¿no? Los que probablemente van a estar, ¿cómo se dice?, sacado de onda, son los signos de tierra o las constelaciones planetarias en signos de tierra, porque en momentos de mucho cambio, esto es una situación difícil para los signos de tierra. La incertidumbre no va con el elemento tierra. ¿Eh? Si alguien tiene Bueno, una... Walter, Sí, muchas gracias por esta introducción. Ya podrás extenderte un poquito. Me parece muy relevante lo que nos estás diciendo para nuestra audiencia que tiene sus signos de tierra son Capricornio, Virgo y Tauro para el año entrante. ok. Listo. Sigamos entonces con nuestra siguiente ponente de hoy, Itziar Ascona. Bienvenida, Itziar. Cuéntanos, ¿qué nos espera en el 2025? Qué pregunta tan interesante. Bueno, la verdad es que hay tantas cosas que se activan en 2025, pero no solo en 2025, porque ya veníamos, ¿no? De hablar y de ver que estábamos en una ventana más amplia, mucho más amplia, una ventana que incluye no solo 2025, sino que también incluye el 2026, ¿no? Por supuesto que estoy en sintonía con todo lo que ha dicho Walter. En esos dos momentos del año sí que es verdad que noto como una onda, ¿no? Es como lo que él dice, ¿no? El año empieza muy tenso, quizás hacia marzo podemos tener un respiro, vuelve a coger fuerza, quizás en julio otro poco, o sea que puede ir así como en una onda, teniendo algún pequeño valle, y ni siquiera el valle sea tan valle, ¿no? Pero estamos en un proceso que va más allá de 2025. Es verdad que 2025 llama mucho la atención por ese ingreso del eje nodal en los signos Virgo-Piscis, por el cambio de los transpersonales, ¿no? Al final, después de Plutón en Acuario, la entrada de Neptuno en Aries y de Urano en Géminis. Pero bueno, también Júpiter es verdad que trae en Cáncer, pero cambia cada año de signo y luego tenemos todos los ciclos, ¿no? Que están combinados entre varios planetas que están en juego, ¿no? La reverberación de la gran conjunción con esos aspectos tensos entre Júpiter, Saturno y Plutón y con el cierre del ciclo Saturno-Neptuno. Pero esto va mucho más allá. No olvidemos que en 2026 Plutón va a transitar por el ascendente de la carta de China, que Plutón va a transitar por el Saturno de la carta natal de Rusia, que ya en la carta de las elecciones de Estados Unidos, el día que Trump gana las elecciones, al mismo tiempo las pierde, y ya se augura desde ese momento que su reinado va a ser muy complicado, muy inestable y que puede pasar de todo. Y para remate de fiesta, centrándonos y volviendo un poco a 2025, tenemos el tránsito de Plutón por la luna de la Carta de Europa, de la Unión Europea. Así que, y seguro que esto no es todo, ¿no? Es decir, que tenemos aspectos críticos
en puntos de portales de transición que van a poner en juego nuestras certezas, nuestra estabilidad, para que reconfiguremos qué es lo que queremos, cómo nos sentimos seguras, y por no hablar, ¿no?, de cómo puede ir cambiando o continuar el cambio cada vez igual un poco más rápido de nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? No solo por todo lo que la inteligencia artificial se va a desarrollar, sino por lo que va a pasar a nivel político, a nivel educativo, a nivel social y con cosas tan diferentes, ¿no?, como el descubrir túneles interestelares que nos lleven de una galaxia a otra sin tener que transitar todos los años luz. Por poner un ejemplo de cosas muy locas, ¿no?, o no tan locas, que ya se empiezan a vislumbrar y que podrían estar pasando no en 2025, sino en los próximos 20 años, ¿vale? Porque 2025 para mí sigue siendo un año más dentro de todo este proceso de cambio. Pero, y bueno, y alguna que otra gran mentira que vamos a descubrir, porque al final 2025 creo que también es un año de reconfigurar conceptos como la libertad, como la mentira, como la verdad, entre otras cosas, ¿no? Como la seguridad. Y, y bueno, pues no me quiero extender más porque al final estamos en una mesa redonda y me gustaría escuchar al resto de compañeros y que podamos debatir incluso a través de las preguntas y la participación de quien está aquí. Bueno, muchas gracias, Itziar. Ya tendremos tiempo de extender ese tema de los túneles interestelares que yo anoté aquí también porque me parece que se ajusta con esas visualizaciones de drones por allá en Estados Unidos, en New Jersey, etcétera. Vamos a ver, ya nos dirás. Bueno, muy bien, sigamos con Cecilia Ortiz. Cecilia, ¿qué es lo más relevante del 2025? Y ya sé que en varios escenarios lo hemos escuchado, pero para ti, de manera resumida, para esta mesa redonda, puedes hacernos esta pequeña introducción. Muchas gracias. No se Ceci- escucha, Sí. Cecilia David, no se Ortiz, escucha. ya, yo creo que ya. Ya, gracias. No, gracias a Glenda por la introducción, gracias a Dalia por la invitación, a mis colegas que me da tanto gusto compartir con ellos y a todo el público, ¿no?, que está hoy acompañándonos, escuchando. Bueno, coincido con Itziar y coincido con Walter en que es un año muy complejo. Tengo tres cosas que comentar importantes que para mí son hitos, pero entender que efectivamente estamos en un reset. O sea, 2025 es el año del reset. ¿Y qué es un reset? Poner el sistema en las condiciones originales. El sistema está trabado, está bloqueado, y entonces todo lo que empieza a suceder es para darnos un reset. Todo lo que va a suceder el próximo año es darnos un reset para reiniciar. Sabemos que tenemos en el 2026 la convergencia armónica, y ya empieza a formarse este año, pero lo que está sucediendo verdaderamente me parece que es contundente en la vida de todos. Voy a comentar dos cosas astrológicas importantes y de ahí voy a dar un redondeo. Pues el primero es que el eclipse que tenemos el 29 de marzo, de hecho mi plática trató de eso, ese eclipse me pareció muy interesante que sucede a 9 de Aries, es el último eclipse de la serie de Aries que tenemos, pero de ahí, 24 horas después, Neptuno entra en Aries. 25 horas después. Eso es significativo. O sea, tenemos un eclipse, tenemos un apagón. ¿Qué es un reset? Un apagón. Entonces, vamos a tener un apagón en el 2025. No quiero ser alarmista, váyanse preparando. Y entonces, dar un apagón, entra Neptuno en Aries. Y son naturalezas encontradas. Porque, ¿qué puede ser Neptuno en Aries? El agua hirviendo, por ejemplo, o el agua en un movimiento violento, ataques con agua, tsunamis, inundaciones violentas. Eso es importantísimo, porque algo que sí empezamos a ver es que en la carta del ingreso de Neptuno en Aries, a 0 de Aries, viene saliendo y todavía está enorme en una conjunción con Shear.
una estrella bastante fea, la estrella beta de la constelación de Pegaso, el hombro superior. Y entonces esta estrella, pues no es una estrella tan bonita, ¿eh? Es una estrella que nos habla de situaciones muy difíciles, de situaciones de sacrificio, sufrimiento, desconsuelo, un poquito también de involucrarnos con causas perdidas. No es una estrella bonita y viene Neptuno, entra y está en conjunción con Shead. Por lo tanto, la carta del ingreso es una carta complicada. Además, si puedo compartir, para hablar nada más de la carta, ¿puedo compartir, Glenda? Sí, puede, Ah, sí. súper. Me gustaría mostrar esta carta. Déjenme ir por ella. Aquí está. Yo creo que es más fácil si les muestro la carta porque lo que les quiero Claro. decir, me puedan seguir. Entonces, sí, aquí está Neptuno con Shead. Shead hoy está a 29 grados, ¿sí? De Piscis, 40 y tantos minutos, una cosa así. Entonces, esta carta por demás es difícil porque además tenemos a Mercurio, que justo cuando es el eclipse está a 0 grados de Aries, ya ingresó en Piscis, retrógrado, y Venus, que está exaltada, que es preciosa en Piscis, retrógrada, pero junto a Shead. Por lo tanto, estamos perdiendo una cualidad de belleza, sino simplemente Venus en Piscis se puede sacrificar por quien ella ama. O sea, es algo muy interesante, pero el sacrificio es vano porque está retrógrado. Entonces, esta carta es una carta, esta está destacada para México, que no le dan caso al ascendente, el ascendente va a variar de acuerdo a cada ciudad donde se levante. Eso es súper importante. Por lo menos para Ciudad de México, pues el nodo norte está a 27 de Piscis. De hecho, la carta de México tiene el nodo norte en Piscis como a 4 grados, más o menos. Pero bueno, entonces esta carta en sí es una carta como muy interesante, porque además recordemos que Neptuno va a estar en Piscis, pues va a regresar a Piscis y luego vuelve a ingresar a Aries el 26 de enero del 2026. De hecho, esa es una de las cosas que quiero comentarles como un global. Es una carta que no se ve fácil, no se ve fácil este ingreso. Por lo tanto, sí creo que tenemos que prepararnos en el 2025 para condiciones un poco difíciles de reset. Yo creo que tenemos, Walter dijo una cosa muy bonita, tener los pies en la tierra. Creo que más que nada, sí tenemos que tener los pies en la tierra, aplicar el sentido común, tener nuestras reservas y no alocarnos en el tema económico. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente el año que entra, alrededor del 18 de junio, tenemos la cuadratura Júpiter-Neptuno que nos habla de inflación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un tema de inflación importante que vamos a tener que empezar a controlar. Creo que va a haber alguna condición de guerra que va a provocar un problema en la economía, ¿no? Aquí ya Itziar nos comentó un poco lo de dónde están pegando China, Rusia, y la carta de Estados Unidos. Y entonces ya sabemos que Estados Unidos es un país que se activa su economía con base a la guerra. Y si no es él, ahí andamos asustando a ver quién se pone al tiro ahí alineados. Entonces, esa es la primera parte que sí quisiera comentar, que me parece compleja y que en realidad la verdadera conjunción, ahorita Saturno y Neptuno están en una danza, que no está bonita, pero es una danza. Saturno-Neptuno en conjunción no es exactamente el mejor aspecto o el más feliz aspecto, pero la verdadera conjunción de Saturno-Neptuno la vamos a tener ya así, partir el 26 de febrero del 2026. Pero mientras ya nos están dando un sabor estos dos a la hora de que estamos trabajando, no perdamos el sentido común, tengamos nuestras reservas, tengamos nuestros ahorros, levantemos la antena de cruzar la información que escuchemos, estemos listos. Porque a mí me preocupa algo que se va dando en el año, que son los aspectos menores. Es otra cosa que vi que tenemos un Saturno que incluso Quirón el 27 de febrero, un Saturno semicuadratura Plutón el 26 de enero, arrancando el año, un Júpiter sesquicuadratura Plutón en abril, y al final del año, casi 23 de octubre, un Júpiter cuadratura Quirón. Fíjense que cuando sucedió lo del COVID, muchas veces, Walter y yo dimos pláticas en el 2012 y comentamos lo del 2020, si te acuerdas, Walter, cuando estábamos en ese road trip que hicimos y platicamos lo del 2020, la crisis económica, pero nunca vimos por qué. Y cuando sucedió lo del COVID y pasó todo, dije, ¿cómo no lo vi? ¿Por qué no lo vi? Ah, porque nunca me fijé en los aspectos menores. Nunca me fijé que en aspectos menores estaban Urano, Quirón y Neptuno involucrados. Entonces me está preocupando estos aspectos menores
porque además está Quirón metido, está metido Neptuno. Dije, ah, caray, ¿van a querer soltar otra pandemia? Y entonces la gente se va a empezar a rebelar y a lo mejor esa puede ser la represión que puedan hacer Saturno y Neptuno en Aries, porque Saturno no le gusta a Aries. Bueno, Aries no es un signo para Neptuno, está en caída, entonces Neptuno es cruel, impone el control a fuerzas, es sanguinario, usa la hoz y corta de tajo. Entonces dije, ah, caray. Entonces yo lo que le sugiero a la audiencia, perdón que esté así, pero yo prefiero decir las cosas de lo que yo estoy previendo para que tengamos sentido común y nos protejamos. Eso es todo por ahora. Gracias. Pues Ceci, admirable análisis tan, tan sucinto y tan concreto acerca de todos estos cambios que vienen en el 2025. Wow, ya hablaremos de esa conjunción de Saturno con Neptuno, porque ha estado bailando en el signo de Piscis, como tú claramente lo dices, pero es distinto el baile ya en el castillo en Aries. Ese es otro castillo. Bueno, muchas gracias, Ceci. Ahora José Luis Belmonte, José Luis, qué podemos esperar del 2025? ¿Qué es lo más relevante del 2025? Ya hemos escuchado a los colegas astrólogos, pero yo creo que van a haber muchas coincidencias. Así como no, bueno, gracias por la invitación, Glenda, por moderar y a Dalia y a mis queridos compañeros. La verdad que yo he preparado una pequeña notas en PowerPoint porque son muchas cosas, como dicen mis compañeros, lo que va a pasar, lo que hay en 2025. A mí lo que me llama, primero de todo, bastante la atención es Marte, la retrogradación de Marte en Leo y retrocediendo hasta Cáncer, va a provocar durante varios meses que tengamos no solo Marte en Leo, sino también Marte en Cáncer. Entonces, prácticamente, bueno, la retrogradación de Marte sale de Leo hasta el 6, continúa retrocediendo en Cáncer y luego continúa retrógrado hasta el 23 de febrero, luego se pone estacionario y vuelve otra vez, cuando tenemos sucesivas pasadas por Cáncer y por Leo. Claro, estas pasadas por Cáncer, vale que Marte está en caída, está exaltado en Capricornio, está en caída en Cáncer, pero todo y así mueve las energías de la gente. Evidentemente, Cáncer rige agua, con lo cual, pues bueno, riesgos de inundaciones, violencia por agua, etcétera, ¿no? Pero quizá este Marte en Leo es lo que está provocando también estas energías descontroladas de conflictos, de líderes que quieren combatir, lanzar misiles. Entonces, es verdad lo que decían mis compañeros de esa inestabilidad de todo el año prácticamente, pero sobre todo la primera mitad. Y es que Marte, bueno, luego hará otra vez recorrido por Cáncer y por Leo y estaremos pues varios meses con esa parte, ¿no? Entonces, quiero insistir, pues bueno, que vamos a continuar viendo misiles mientras Marte esté en Leo y bueno, y posiblemente todavía cuando Marte esté en Virgo también. Yo destacaría mucho también la entrada correcto, la entrada de Neptuno en Aries, esa es una carta para Barcelona, el 30 de marzo, con lo cual aquí vemos salida de Neptuno y entrada, pero es cierto que ahí, y me encanta que lo hayas mencionado, Cecilia, lo de la estrella Sheet, porque es una estrella problemática, ya está Neptuno allí, lleva varios meses y creo que también es una de las causas que esté provocando esta inestabilidad neptuniana, el hecho de que esté en esta estrella que tiene algún punto complicado, por decirlo de alguna manera, y la conjunción se va a dar, la conjunción con Saturno se va a dar progresivamente y va a iniciar un ciclo, creo que interesante este año ya, ¿no? La conjunción, como bien decía Cecilia, no se da partil, sino que este año no llega. Fijaos que Neptuno estará en el 2, se pone retrógrado, pero Saturno no llega a agarrar, se para, se pone estacionario y vuelve para atrás, pero ya estamos en la orbe de 3 grados, por tanto la conjunción empezará a notarse. Entonces, la lucha esta, digamos, la dinámica o la definición de lo que es la conjunción Saturno-Neptuno, tenemos la del 89, que se dio en Capricornio, tenemos la del 53. Bueno, aquí lo que habéis dicho vosotros está perfecto, lo de la caída del muro de Berlín,
un poco caída de la influencia de la Unión Soviética. Por tanto, esta imagen de Neptuno disolución, Saturno estructura, disolución de estructuras, cambio de estructuras, y en Aries con un toque violento, con un toque de fuego, con un toque intenso, un toque de cambio, cambio de estructura. Podríamos definirlo, disolución de estructura, cambio de estructura. La que hubo en el 52 no provocó ninguna guerra en concreto, pero Guerra Fría, en fin, hay cambios de... Hubo algunos cambios interesantes en el 52-53, continuación, estabilización de Guerra Fría, armas nucleares, control de armas, en fin. Se disuelven cosas y se crean cosas nuevas. En junio tenemos la entrada de Júpiter en Cáncer. Júpiter está exaltado en Cáncer, eso va a ser una cosa expansiva y creativa. Creo que esa es una buena noticia para el 2025, pero evidentemente con cuadraturas que dan una cierta inestabilidad. Y Marte, fijaos, está en Leo hasta junio, por tanto, creo que es riesgo de conflictos hasta la primera mitad del año, con Marte dando guerra al dios de la guerra en un planeta, perdón, en un signo como Leo, que quiere conquistar cosas y que quiere demostrar su poder. Claro, cualquier líder bajo esta influencia pues le encanta conquistar cosas, ¿no? Ahora, me gustaría mencionar algo que creo que es la entrada de Urano en Géminis, que se produce el 7 de julio, aunque luego evidentemente va a haber retrogradaciones, pero creo que es muy interesante esta entrada porque por fin salimos de Urano en Tauro, que si algunos consideran que la exaltación de Urano está en Escorpio, por tanto Urano está caído en Tauro. ¿Qué está ocurriendo con Urano en Tauro? Que todas las grandes corporaciones de Internet, Urano, Internet, tecnología, electricidad, electrónica, pero también crisis, en Tauro se están haciendo grandes, porque Tauro es un signo de acumulación. La entrada en un signo doble creo que es muy interesante, porque el signo doble implica dividir en dos. Como Géminis, y más sobre todo Géminis, los dos gemelos, o Piscis, que también es un signo doble, o Virgo. Perdonad que hable tan rápido, pero es que son 10 minutos y intento acelerar un poquito. Dividir en dos, ¿qué? ¿Qué se va a dividir en dos? Pues probablemente empresas tecnológicas, no enseguida que entre Urano, pero en los siguientes años debería haber división de empresas tecnológicas. Es decir, no puede ser que Google sea tan monstruoso, que Amazon sea tan monstruoso, y por tanto algún gobierno va a tener que empezar a cortar esto. También un tema que creo que va a ser muy interesante, los avances en temas de transporte y comunicación, que también se dieron en la otra, cuando Urano estuvo en Géminis en el año 41, del 41 al 49 creo, donde hubo evidentemente muchos avances en radares, en encriptación, en fin, también en armas, lanzamiento de armas. Por tanto, mucho avance tecnológico en transporte, lo que decía Itziar me parece una maravilla, poder ir a otra galaxia. O sea, pero esto sería un poco más a larga distancia, pero bueno, Urano es así de inventivo. Lo que sí me gustaría mencionar es como esa duplicidad de la moneda. Y no lo veo tanto como una lucha dólar o ni tan solo rublo, dólar o moneda china, sino como Urano es tecnología, creo que podemos ver una doble moneda y creo que va a ser por parte de la gente joven, que eso es Géminis. Y lo que yo planteo aquí es lo siguiente, que la gente joven va a empezar a usar criptomonedas de manera para pagar cosas con Urano en Géminis. Y eso es lo que puede desbancar al dólar, porque es la gente la que realmente va a dar el poder acuariano, el poder uraniano, de dejar de lado el dólar, que ahora tenemos este dominio de esta moneda, de la moneda norteamericana, para pagar precisamente petróleo. Los pagos en petróleo se usan. ¿Qué pasa? Plutón también en Acuario hace que los mafiosos también usen criptomonedas, con lo cual podemos empezar a ver esta desestabilidad del dólar. Y hasta ahora las criptomonedas son una cosa especulativa, la gente las compra para que vaya, para que suba de dinero. En el momento en que haya intercambio real, la gente pague en criptos, ahí sí que creo que podemos ver un cambio sustancial. No el primer año, pero ya podemos empezar a vislumbrarlo, lo cual sería una cosa fantástica porque realmente marcaría un poco la diferencia, ¿no? Urano estuvo, va a estar hasta, estuvo fijaos, durante
no el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero los avances que produjo Urano marcó el transcurso, por tanto, veremos avances tecnológicos. Con Urano en Géminis. Aquí fue un poco lo que se dio, ¿no? El radar, criptografía, la propaganda que se hizo con radio, en fin, y también cosas crisis, ¿no? Claro, podemos ver probablemente algún estado, que es lo que pasó también en aquella época, ¿no? Podemos ver una división ideológica en Estados Unidos. Este año puede haber división, que también lo puede indicar Saturno-Neptuno, ¿no? Pero división en dos, que esto lo indicaría Urano en Géminis, todo que va a ser un poco más adelante. División dentro de países, que Ucrania acabe dividida en dos. En fin, esta división simplemente porque Urano genera crisis y, bueno, un poco la idea de que Urano siempre busca caminos alternativos, facciones, salirse del gran rebaño, ¿no? Bueno, 10 minutitos, Plutón, ya hemos hablado de Plutón en Acuario, pero bueno, simplemente quería hacer estas pequeñas anotaciones que me parecen muy interesantes. Solamente deciros que, correctamente, como decían mis compañeros, la danza de Saturno con Plutón va a ser muy interesante, y Neptuno. esta disolución de Plutón, a ver qué estructuras disuelve o a ver qué negocian entre ellos, pero definitivamente va a haber algunos gobiernos que se van a ver afectados. Entonces, creo que va a ser interesante la duplicidad de Urano en Géminis y el efecto sobre líderes, porque Aries es un signo también de líderes, de Neptuno y Saturno negociando. Glenda, esto es Bueno, mi parte muchas hasta ahora. gracias por ese resumen tan dinámico y además tan concreto y preciso, porque fíjense ustedes ahora, mi querida audiencia, que la pregunta que viene va a ser directa para los cuatro ponentes y podemos intervenir corto, pero esta pregunta me pareció súper interesante precisamente para los cuatro. ¿Podrían las configuraciones que van a ocurrir en el cielo hasta el 2024, 44, 2044 indicar el auge de China como gran potencia frente a Estados Unidos? Aquí yo agrego para la audiencia que China está muy representada por el signo de Acuario. Entonces, ¿qué va a pasar con esa entrada de Saturno y de Neptuno en Acuario con la China frente a Estados Unidos? Bueno, comencemos con Itziar y ya pueden intervenir los otros tres ponentes si quieren frente a Itziar. Sofía. El audio, Itziar. No tienes el audio. Vale, muchas gracias, José Luis. Sí. Pues como decía, para esta ponencia, como veíamos a lo más importante de 2025, no me he preparado tanto o no he visionado tanto hasta 2044. De hecho, antes de contestar, quería decir una cosa. Ojo con el Bitcoin, porque Urano en Géminis podría traer un avance tecnológico revolucionario en computadoras que haría que el Bitcoin valiera cero. O sea que, ojo, yo creo que ahora mismo ese Urano en Géminis que va a afectar a los mercados y a la moneda, ojo, porque hay, y con esto enlazo, yo tengo la sensación de que hay cosas que van a ocurrir el año que viene que todavía no están escritas. Y creo que también es interesante que podamos darnos este espacio de que estamos co-creando la realidad cada día entre todos y entre todas. Y esto hace que no todo esté ya de alguna manera concreto. Bueno, y aquí dejar este apunte. En cuanto a China, bueno, China, como he dicho, va a sufrir y digo sufrir con dolor, el tránsito de Plutón por el ascendente en 2026. Así que en los próximos años China no lo va a pasar bien. China tiene mucho potencial, pero también tiene sus problemas internos y los tiene importantes. Y estos van a salir a la luz. Podría darse un cambio de poder, podría darse un empoderamiento y un cambio de la propia ciudadanía china.
Bueno, lo dejaría a nivel simbólico, que creo que es donde desde la astrología podemos hacer mejor nuestra labor, ¿no? Poner encima de la mesa lo simbólico para que luego ese simbolismo se pueda concretar en sí mismo en la realidad que toque en ese momento. Va a haber un evento que va a hacer que China pierda fuelle, que pierda poder, que pase por un momento de crisis, que se desentierren, que salgan a la luz eventos que puedan hacer tambalear, ¿no?, esa imagen. Y yo creo que eso es el potencial de eventos que podrían pasar, que incluso China tuviera que reevaluar y reconsiderar cuál es su rol y su lugar y su lugar en el mundo. Así que a largo plazo no lo he mirado tan largo. Evidentemente ese tránsito de Plutón por el ascendente debería o está proponiendo un resurgir, ¿no?, con una fuerza mayor, pero desde luego a corto plazo la situación de China no es fácil, no es sencilla y creo que no es tan literal como que Estados Unidos pierda un poder y China lo coja. Creo que ahora hay muchos más actores en el mundo. Creo que la diversidad es inmensa, es muchísimo mayor y creo que en eso estamos. Mi sensación es que no va a haber la pérdida de un actor principal, el que pierde la hegemonía y lo va a coger otro. Creo que no va de eso el momento en el que estamos entrando. Creo que va más de cómo nos adaptamos y cómo nos reconfiguramos todos a una realidad mucho más multidimensional, multicultural y multidiversa. Y creo que ese es el gran reto y la gran dificultad a la que nos enfrentamos. Así que yo diría esto, pero no solo China, ¿eh? Le digo que va a haber más actores. Ojo a Turquía, ahí lo dejo. ¿Lo dejaste? Claro, claro, porque este es un momento en el que puede parecer, ¿no?, que no existen determinados poderes y que de repente Aparece. emerjan y salgan a la luz, ¿no? Walter, ¿qué tienes que decir al respecto? Cuéntame, Ok, cuéntanos a todos. este, me parece bien lo que comentó Itziar. Lo interesante es que este tránsito de Plutón que ella nombra sobre el ascendente, primero incluso toca la luna y después el ascendente y después va a ser un trígono al sol, porque el sol de China está en Libra. ¿Eh? Entonces, al mismo tiempo quiero decirles algo que el gran astrólogo francés André Barbeau ya lo publicó en los años 90 y dijo, ¿saben qué? Vamos a entrar en una fase como muy positiva, ¿no? Eh, y él observó ya desde los años 90 que Urano, Neptuno y Plutón van a estar conectados por buenos aspectos. Significa Plutón va a hacer un trígono a Urano y los dos hacen un sextil a Neptuno. Y esa combinación, que este triangulito, creo que la escuela Huber lo llama un triángulo de talento, es un triángulo bien poderoso. ¿Eh? Y ese triángulo va a existir hasta el año 2008-2009. Los tres Tres planetas mil. van a estar todavía hasta el 2008-2009 en esta figura. Ok. ¿Eh? Entonces, los tres planetas que constituyen, digamos, el colectivo, ¿sí?, van a estar bien conectados. Y pasa otra cosa interesante, es que cada mes la luna va a hacer una oposición al Neptuno. Cada año el Sol, Venus y Mercurio van a hacer una oposición. ¿Ah? Y también Marte de plano. ¿Eh? Todos los planetas que van a estar que van a entrar a 0 grado de Libra van a estar en oposición. Y estando en oposición se forma la figura que se llama cometa. ¿Sí? Entonces, todo depende un poco cómo vamos a manejar el Neptuno.
Y eso es otro tema, porque este año, el próximo y el año pasado, todo lo que era equinoccios y solsticios tenían un aspecto difícil, cuadratura, oposición o conjunción con Neptuno, todos. ¿Va? Y sigue todavía 2 años más. ¿Va? Entonces, eso creo que como esas cartas de equinoccio y solsticio son realmente importantes en la astrología mundana, tenemos ahí esta incertidumbre neptuniana. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Y nos están engañando los medios de comunicación y todo, ¿sí? Todo es una fuerte incertidumbre. Quiero comentarles también respecto a la conjunción de Saturno con Neptuno. Putin tiene la conjunción en su carta natal. Putin nació 52, 53 por ahí con la conjunción. Putin perdió su trabajo en la KGB, en Alemania Oriental, justo cuando cayó el muro de Berlín. Y ahora se va a dar otra vez esa conjunción. Entonces habría que ver bastante qué va a estar haciendo este Putin, ¿no? Que dicen que es un zorro muy astuto. ¿Ah? Bien, muchas gracias, Walter. Nos das muchas más luces acerca de esta situación mundial que se ve compleja para el próximo año. Ceci Ortiz, ¿qué tienes que decirnos acerca del papel de China eh, aquí en la pregunta hasta el 2044? Micrófono. Sí. Bien, para empezar, a mí me parece que las configuraciones que tenemos ahora y las que vamos a tener el año que entra, le van a convenir por mucho más a China que a Estados Unidos. Por varias cosas. De entrada, ciertamente le va a pasar el Plutón sobre la Luna y sobre el ascendente a China. No está fácil. Pero, Saturno y Neptuno le están haciendo un sextil. Y Urano le va a hacer un trígono. Así que va a tener una gran transformación, un poderoso cambio. China nos va a sorprender. China nos va a sorprender con lo que va a hacer. Va a ser un cambio muy radical y los demás planetas le están apoyando ese ascendente y esa luna. Y Plutón, claro, le va a dar un reset, pero va a salir mucho más fortalecida porque, como les digo, Saturno, Neptuno y Urano están haciendo un trígono a esa configuración. Tenemos que entender que la entrada de Júpiter a Cáncer este año, a mitad de año, pues va a favorecer porque va a ser una conjunción con Urano. Entonces le va a revolucionar el tema tecnológico en los hogares y todo eso. En cambio, Estados Unidos, ¿qué está sucediendo? Que la entrada de Neptuno en Aries no lo favorece en lo absoluto. Al contrario, miren, te va a llevar así como trenecito todo lo que trae en Cáncer en cuadratura. Los va a desviar, los va a confundir. Parece ser que las condiciones nacionales y de familia y de sus relaciones no van a ser tan favorables con ese Neptuno cuadrando todo esto. ¿Ven? Entonces, creo que esa parte de este año, el que viene, y de ahí en adelante un poco, van a favorecer mucho más a China que a Estados Unidos. Vean esto, que es súper interesante en la sinastría, y ya de ahí cierro. El ascendente de China le pega en el nodo sur a Estados Unidos, y eso no le favorece. El que te pongan las cosas en el nodo sur simplemente te está haciendo que hagas lo mismo que ya no tienes que hacer, lo que ya no te sirve. Es como lo que yo hago ahí ya no te va a funcionar ni a ti ni a mí, ¿no? Entonces, ni siquiera veo una buena posibilidad de alguna alianza con eso. Y más llegándole también, no se nos olvide que Plutón le llega al ascendente a China, pero al nodo sur Estados Unidos. Eso va a golpear mucho más fuerte. Eso es todo. Uy, Ceci, muchas gracias por esa comparación, porque esa gráfica visual sí realmente nos impacta en lo que tú nos estás comentando. Veamos, José Luis Belmonte, ¿qué tienes que decir sobre el papel de la China en los próximos 20 años?
Oye, fantástico, Cecilia, mostrar la Sí, comparativa, sobre todo ver que evidentemente Júpiter va a favorecer un poco más a la China y también otro detalle en la carta de Sibley de Estados Unidos, que la casa 4, que serían los fundamentos, las bases, el propio territorio norteamericano, la conjunción Saturno-Neptuno le pega. Es decir, aquí, si os fijáis, la casa 4 queda en esa conjunción Saturno-Neptuno. ¿Qué simboliza Saturno? Saturno simboliza, por un lado, los gobiernos, las funciones básicas que el gobierno provee, es decir, todas las utilidades, pero también Saturno indica endeudamiento. Es decir, Saturno, cuando tú tienes beneficios es Júpiter, cuando tú te endeudas es Saturno, son opuestos. Neptuno, ¿qué es? Exceso siempre de algo. Por tanto, Estados Unidos tiene el problema del exceso de endeudamiento. Y aquí enlazamos también otro movimiento que puede empezar a iniciarse los siguientes años, y es que los jóvenes o la gente puede empezar a darse cuenta de que el dinero es mentira. Entonces eso sería este efecto saturnino, perdón, neptuniano que nombraba Walter muy bien, es decir, esta ilusión del dinero, en este caso la ilusión del dólar, de que el dólar es algo muy estable cuando en realidad se basa en un excesivo endeudamiento de los Estados Unidos. Por otro lado, entonces, ¿qué hace Saturno con Neptuno? Neptuno intenta poner una imagen a ese gobierno saturnino, a esa moneda, un nuevo inicio en Aries, pero al mismo tiempo también el gobierno de Estados Unidos es republicano, es un gobierno conservador, es decir, es un gobierno saturnino, quiere recortar o disminuir los gastos estatales, que debe hacerse. O sea, Estados Unidos debe recomponer esa deuda. Entre ello incluye los gastos que ellos van a incurrir soportando la guerra de Ucrania y cosas cuando realmente tienen que cuidarse de ellos mismos. Por tanto, esto que ha comentado Itziar me parece muy correcto. La China tiene muchos problemas internos, pero es que Estados Unidos también. Es decir, tiene que resolver esta dichosa deuda que es inasumible y que debe ser recortada. Entonces, esta conjunción Saturno-Neptuno creo que va de eso, va de ser capaces de gestionar la deuda y conjunto con este Marte guerrero en los primeros 6 meses y luego la entrada de Júpiter, de Urano en Géminis, ahí podemos empezar a ver. Si no lo veremos ya, es una posible división dentro de Estados Unidos y luego probablemente que el mapa mundial, pues sí, haya dos gemelos, es decir, que haya otro bloque que se oponga a Estados Unidos. Y China podría atacar a la deuda americana si quisiera, pero yo también veo, y esto creo que sería más opinión personal, pero a lo mejor podríamos buscarle algo en la carta. No sé si tiene la fuerza suficiente como para empezar ya a plantear con todos los problemas internos que tiene. Pero también es cierto que a nivel tecnológico la China está muy avanzada y eso también podría unirse con lo que veíamos en la carta de que a nivel tecnológico la China puede a lo mejor con Urano en Géminis ser ese otro gemelo que le da un poco la competencia a Estados Unidos, ¿no? Bueno, hasta ahí mi pequeña intervención. Micrófono. El micro, Glenda. complemento esa intervención con una pregunta del público que dice que podría el 2025 revelar qué país como China, India o Rusia se destacará como líder en tecnología y transformará el panorama global. Walter, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuáles países? ¿Entre cuáles países? China, Ah, India, ah, Rusia, China, India y Rusia. la tecnología. Eh, ah, am, yo no se lo puedo contestar así fácilmente. Creo que los tres tienen grandes oportunidades. Ujú. Después hay que ver si los apoyas y en qué dirección los diriges, sí, entonces Ok, bien. Itziar, ¿tú qué opinas? China, India, Rusia. ¿Cuál de los tres No, tiene no. mejor tecnología? ¿Cuál de los tres tiene mejor? Va a tener mejor tecnología en 2025. Los tres y ninguno. O sea, yo creo que el avance tecnológico va a venir por todos los lados. Es decir,
puede haber un avance tecnológico, bueno, va a haber un avance tecnológico en cada rincón, quiero decir, que puede venir, y por qué no todavía de Estados Unidos, o por qué no de Europa, o por qué no de Latinoamérica, o sea, es decir, creo que los avances pueden venir de cualquier espacio y que cada uno de ellos pueden tener el dominio en un área diferente. No Ujú, tiene que ser uno y en una cosa específica. ujú. José Luis, ¿tú qué Em, opinas? Yo creo, a ver, sin ver las cartas de los países, creo habría que hacer Ujú, como claro, lo claro. que nos presentó Cecilia, ¿no? Ver las cartas Ujú, y empezar a hacer un poco de análisis, no ujú, simplemente. Ahora, lo que sí de momento está ocurriendo es que el dominio de algunas corporaciones norteamericanas, respaldado por ese Urano en Tauro de los últimos años, debería, sobre todo lo que mencionaba Itziar de Europa, los gobiernos deberían ponerse más fuertes con las tecnológicas grandes y empezar a desdoblarlas, es decir, porque tienen demasiado poder y no, en Urano en Géminis tiene que empezar a romperse, ¿no? A desdoblarlas. Porque no es, no, ahora hablamos de redes sociales y en realidad hay una red social, es decir, no es justo. Entonces, mientras ellos dominen y lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, Estados Unidos compite con toda su economía ultra hinchada, invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial y todavía está dominando parte de la esfera de la inteligencia artificial, con lo cual lo va a hacer más competitivo todavía. Entonces, esto no puede continuar así porque la inteligencia artificial consume mucha agua y mucha electricidad. Entonces, lo que no puede ser es que dejemos de beber para poder consultar ChatGPT, por ponerlo de alguna manera medio dramática. Por tanto, yo no haría análisis sin ver las cartas, pero de momento Estados Unidos, al menos en inteligencia artificial, China compite muy bien, pero creo que podremos empezar a ver cambios cuando Urano entre en Géminis en ese aspecto. No sé si Ujú. responde la Ok, pregunta, pero Y, bueno, a lo y una mejor. cosa a bien. raíz de lo que dice José Luis, no olvidemos el protagonismo de personas a nivel individual. O sea, es decir, la NASA está subcontratando a Elon Musk. O sea, es decir, yo creo que hay, por eso decía un poco yo entiendo que o sea, esto es como un autocuestionamiento, ¿no? Es difícil y complejo ver el futuro con una estructura mental que todavía tenemos con parte del paradigma viejo. O sea, es decir, por eso yo decía que cuando hacemos este tipo de preguntas o planteamientos decimos, no, pues desaparece el dólar y entonces aparece la moneda digital o el Bitcoin. Desaparece Estados Unidos o baja el poder de Estados Unidos y aumenta China. Entonces, si nos fijamos, estamos planteando estas cuestiones todavía desde un paradigma muy dual, que yo tengo la sensación de que al menos vamos a intentar romper. No sé si lo conseguiremos o cuándo lo conseguiremos, pero creo que tenemos que tener en cuenta que todavía tenemos una cosmovisión vieja, por así decirlo, que todavía no está del todo adaptada a lo que va a empezar a suceder con un nivel de cambio enorme. O sea que incluso la pregunta, o sea, muchas de las preguntas que nos hagamos ahora no tienen respuesta porque la pregunta no es la correcta y los próximos meses y años nos lo van a corroborar. No sé si mis compañeros están de acuerdo, pero creo que esto también es una clave muy interesante. Déjame decir Perdona, Ceci, que algo. he saltado sobre tu intervención, pero me ha brotado ahí esa idea. No, pero es que está muy bien porque realmente, y ahí creo que has dado en una de las claves, y es con Elon Musk. Y se ve en la elección de Estados Unidos. Elon Musk pone a un plutócrata. Es decir, y Elon Musk es un plutócrata clarísimo, que es un plutócrata, una persona que gobierna mediante el dinero, ploutos, riqueza. Por tanto, este Plutón en Acuario puede indicar plutócratas autónomos, plutócratas que andan con su propia agenda de manera autónoma. Y Neptuno erosionando o diluyendo a Saturno implica una disolución de gobiernos, es decir, que gobierna más el plutócrata que no el gobierno endeudado o el gobierno que hace lo que puede. Por tanto, en Rusia también puede estar ocurriendo algo parecido. En China no sabemos porque el gobierno intenta chafar a plutócratas. Entonces, mientras continúen dominando algunas grandes fortunas, es cierto que estamos en manos de individuos plutonianos y no de gobiernos. O sea que me parece
Vamos, acertadísimo abrir eso porque nos enlazaría con Plutón en Acuario y esa transformación acuariana autónoma de ir en contra del poder aglutinado en un gobierno que creo que sería súper paralelo con ese roce y ese desgaste y esa dilución de Neptuno con Saturno, ¿no? En Aries, que además indica liderazgo, indica poder, ¿no? Y Ceci, ¿tú qué opinas? Ok, me voy a ir a tu pregunta. La Sí. primera pregunta no es entre Estados Unidos y China, y esto es un poco más actual. Está una cosa que se llama el BRICS. El BRICS es la unión de China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Ese es el contrapeso. Estados Unidos no se preocupa por sí solo, tiene que preocuparse por el BRICS, que además se le están empezando a unir países árabes, más países sudafricanos, etcétera. Y cada una de esas empresas, tanto Brasil como China, como India, por ejemplo, están teniendo asentamientos de empresas muy grandes tecnológicas. Aquí no están preguntando por Latinoamérica. Perdón por lo que voy a contestar, amigos, de Latinoamérica. Creo que No, Brasil claro. es el que va a salir adelante. Los demás estamos fritos, porque tenemos unos gobiernos de izquierda que nos están llevando a la pobreza. Perdón, pero esa es la realidad. Y entonces, aunque me va a decir, oye, pero se está juntando Brasil con ellos, sí, pero están actuando capitalistas y están armando grandes empresas de tecnología. Y este grupo del BRICS está súper poderoso, incluso ellos están hasta queriendo armar su propia moneda, ya quitaron el dólar como su medio de intercambio. Es el grupo de esa fuerza la que está moviendo el equilibrio en el mundo. Y un poco yéndome a lo que dijo Itziar, sí es cierto, rompemos el paradigma y hay cosas que no nos imaginamos, pero les voy a recomendar una serie de Netflix, Black Mirror, porque cosas que dijeron ya en Black Mirror están pasando hoy con la tecnología artificial, hoy, y es real. Si no tienen miedo, quieren ver su futuro, vean la serie de Black Mirror. Y por lo último, si quisiera entrar con José Luis, cuando ustedes nos piden, díganme esta carta, perdón, no tenemos un abanico de cartas en la mano, o sea, de verdad, no traemos aquí, o sea, nos encantaría estar más preparados y si nos dicen, tráete la carta de tal, pues las traemos. Pero es un poco No, complicado al público que ahorita podamos responderles en ese nivel de detalle. Gracias. claro que sí, Ceci, tienes toda la razón. Bueno, frente a ese panorama que nos hemos planteado, alguien pregunta, ¿y entonces qué es lo positivo que trae el 2025? ¿Qué es lo Esa pregunta positivo? me gusta. Itziar, ¿qué es lo positivo que trae el 2025? Pues mira, muchas cosas. De hecho, en la revista Stellium publicamos, que sale justo si no hoy, mañana, un artículo que se titula 2025, un año para volver a soñar. Es verdad que hablamos de esta conjunción Saturno-Neptuno. Saturno, la estructura, Neptuno diluye de esa caída del muro de Berlín, que ocurre además 4 días exactamente después de esa conjunción, de la disolución de Rusia. Creo recordar que también, ¿no? Creo que desde un punto de vista sociológico o sociopolítico, si queremos, pero sobre todo sociológico, también fue el inicio de un nuevo sueño colectivo y es la preocupación por cuidar mejor el planeta. Y aquí no quiero entrar en temas de cambio climático porque quienes estén a favor o en contra pues van a estar al revés, en contra o a favor de mí y no se trata de eso. Yo quiero plantear los temas, ¿no? Es decir, los ciclos nos traen lo que reverbera del inicio del ciclo. Y lo ha dicho Ceci, tuvimos la gran conjunción asociada a la pandemia de esa gran conjunción Júpiter-Saturno-Plutón y tenemos en 2025 aspectos tensos, cuadratura, semicuadratura, sesquicuadratura entre esos tres actores. Por tanto, vamos a conectar con eso, vamos a traer algo de lo que vivimos en 2020, cuando entonces va a haber limitación, muertes, muerte de gente mayor, o sea, al final también tenemos que ver ahí, ¿no? El juego de lo joven, del mayor. Plutón es la muerte, Saturno es esa figura de lo que queda caduco, de lo que ha cristalizado. Bien,
En 2025 tenemos otro tema interesante. No traemos todas las cartas, como ha dicho Ceci, pero es verdad que quienes estamos más cerca de nuestra realidad, pues yo estoy en España y somos conscientes de que la Guerra Civil Española tuvo lugar cuando Saturno y Neptuno estaban en oposición. Por tanto, ahora con esa conjunción van a haber temáticas simbólicas que van a reverberar con aquello que históricamente pasó en España, con dos bandos peleando, generando una guerra y luchando por el poder. Esto está ahí, esto es lo que vuelve de alguna manera. Vale, ¿qué hubo con la caída del muro de Berlín y con la disolución un halo de esperanza que recorrió el planeta? Porque Saturno-Neptuno también es dar forma desde Saturno a nuevos sueños, a nuevos ideales, y esto es Neptuno. Así que de alguna manera estamos entre todas y entre todos llamados a conectar, ¿no?, desde algo muy interno para construir, dar forma y poder generar de alguna manera nuevos sueños. Y yo creo que ahí también se gesta el ideal de cuidar el planeta. Ahora, en el final del siglo, veremos cuánto de verdad o de mentira, cuánto de bien o de mal hemos hecho o cumplido esta tarea de cuidar el planeta, ¿no? Entonces yo creo que esto va a estar encima de la mesa. Además, estructuras mucho más horizontales. Bueno, Plutón en Acuario, Plutón, los criminales, la mafia, los ladrones, a la luz del día, a la vista de todos, para que nos podamos ver y reconocer entre nosotros y entre nosotras, y que podamos también configurar una realidad que co-creamos cada día de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas positivas en 2025. De hecho, hay muchos más aspectos en sextil, en trígono, en 2025 que los que hay en aspectos tensos. Pero claro, Urano cambia de signo. Urano va a va a abandonar Tauro. Júpiter va a abandonar Géminis, Neptuno va a dejar Piscis como Saturno. Y sabemos que cuando un planeta abandona un signo, nos deja un recado importante, ¿no? Y si no, ahí tenemos esa despedida, ¿no?, de Plutón en Capricornio. Yo creo que este es un déjà vu porque hemos estado hablando esta tarde. Creo que tenemos más recursos y más conciencia que nunca y un entrenamiento excelente de todo lo que hemos ido superando en los últimos años. Y creo que esta es la clave, para, no para construir ese arca de Noé que es Saturno, que nos lleve a poder sortear este diluvio universal que van a ser las aguas del final de ciclo en Piscis. Y fíjate que en el arca de Noé fueron con nosotros, simbólicamente hablando, todas las especies animales, ¿no? O sea, es decir, que al final hay algo del colectivo, de quienes somos todos, que vamos a querer cuidar y que vamos a querer proteger, sobre todo también desde esa mirada de Júpiter en Cáncer. Así que sí, para mí, y luego, bueno, todo lo que a nivel artístico, creativo, también nos trae. Que vamos a sentir la tristeza, a sufrir, a estar nostálgicos, a sentir que no tenemos fuerza y que no tenemos energía. Sí, bienvenido, para no seguir haciendo aquello que por inercia estamos haciendo y creemos una lista de prioridades de alguna manera mayor. Pero el arte independiente también puede generarnos o puede ser una forma de canalizar y de expresar, donde pueden darse también grandes avances, algo que nos ayude, ¿no?, a navegar estos tiempos. Y hasta aquí, pero creo que todavía hay muchas más cosas positivas. Muchas gracias, Itziar, qué cantidad de cosas tan buenas. Walter, ¿tú qué piensas? ¿Sí es así, si hay cosas positivas? Gracias por recibir algo de lo bueno. Se me hace interesante lo del arte que mencionó Itzar. El nodo norte en Piscis, ¿sí? Es el arte es terapéutico, ¿no? El baile, el canto, ¿sí? La pintura, ¿sí? Entonces es algo realmente también en momentos de tensión, es algo como bastante objetivo de tener un contacto consigo mismo. En momentos así, ¿no? Hay que ver qué onda con el cuerpo y con el alma, ¿no? Y entonces a lo mejor en actividades artísticas ayuden en momentos de fuerte tensión. Eso es una cosa. Lo otro que positivo o lo interesante yo quiero mencionar es, este año tenemos sextiles
tenemos Saturno en sextil a Urano y después tenemos Urano en sextil a Neptuno. Bueno, estos planetas, Saturno y Urano, hicieron conjunción hace un poco más que 30 años atrás, digamos, al principio de los años 90. ¿Ah? Y después Urano y Neptuno hicieron conjunción también, como para el 92, 93. ¿Sí? Entonces, estos tendencias que iniciaron con esas conjunciones finales de los 80 y 90, ahora están en una fase de manifestación, o de expresión. Y podemos decir otra cosa más. Yo me recuerdo muy bien, finales de los años 80, yo ya he estudiado astrología y hemos hablado, yo he preguntado a mi maestro en este entonces, oye, ¿usted se puede imaginar quiénes son esas personas que tienen Saturno, Urano y Neptuno en Capricornio? Y saben que ese maestro era un Tauro, me dijo que no se puede imaginar, ¿sí? Pero lo interesante es que justamente esa gente que al finales de los 80, principios de los 90 nacieron, ahora están en su fase de plenitud de vida. ¿Eh? Y esa gente, ¿no? Que tienen esos 3 planetas en Capricornio, ¿sí? Esos están a lo mejor capaces de restablecer otra vez un orden que se ha perdido fuertemente. ¿Eh? Ujú. Digamos, yo tengo en general siempre soy optimista y tengo confianza en la juventud. ¿Eh? Entonces habría que ver un poco quiénes son ellos y cómo se van a desarrollar. Probablemente ellos saben todavía de algo que ya se ha perdido. ¿Eh? Ujú. Los Es campesinos probable. saben plantear con el ciclo lunar, por ejemplo. Pero sus abuelos todavía lo sabían, ¿sí? Ujú. Bueno, quiero terminar de esta manera, sí. Ojalá que lo pueda inspirar uno o el otro, o alguien puede seguir el tema. No, claro que tiene que haber cosas positivas y si la juventud lo representa, Walter, así como lo estás mencionando, fabuloso, fabuloso. Ceci, ¿qué nos tienes que contar acerca de lo positivo del 2025? Hay dos temas donde yo me apoyaría mucho. Ujú. Primero es el ingreso del eje nodal a Piscis Virgo. Sale de Aries Libra. Y entonces, si estaba en Aries, el nodo norte era pelear, sobrevivir, lucha. Entramos ahora a Piscis, un signo femenino, un signo que fluye. Y poniendo las virtudes de Piscis, nos están pidiendo que nos enfoquemos en paz, porque Piscis y Tauro creo que son los signos más pacíficos del zodiaco, según yo. Segundo, empatía, solidaridad, amor incondicional, conexión con tu intuición, con el arte y con la divinidad. Y te están pidiendo que quites todas esas barreras, ¿no? No norte en Piscis, es que te enfoques y de alguna manera aprendas a fluir con las condiciones, pero que encuentres el amor y la belleza en todo lo que ve Piscis, que Piscis lo ve con el corazón, como el principito, ¿no? Eso es muy lindo, porque si tomamos ese detalle, esa sutileza de Piscis, podemos fluir en la vida, ¿sí? Con una actitud muy positiva y muy elevada. La otra cosa que me gusta, que también va a terminar siendo un trígono, es que entrando Júpiter en Cáncer, Júpiter está exaltado en Cáncer, era el papá de medio mundo en la mitología. Entonces, eso es algo muy bonito porque se favorece la unión familiar, se favorece que tus conexiones familiares, y aunque no tengas familia, pero tienes perrijos o tienes amigos, estas conexiones de tu corazón las hagas, rehagas tu clan, te conectes con la gente que amas, con que estás a gusto y retomes tus relaciones. Y creo que eso es muy bonito de la lección que nos deja Júpiter en Cáncer en todo su trayecto. Fabuloso, Al fabuloso final, para la una cosa sociedad. también, Glenda, que quería, ahora que ha Social. mencionado lo del norte en Piscis, ¿no? Pensemos también que el caos, ¿no?
es mitológicamente el caos, es ese espacio necesario que genera el vacío desde el que el mundo de posibilidades puede emerger, ¿no? O sea que yo creo que también este simbolismo nos puede llevar a conectar con, bueno, y todo este caos, ¿no? Toda esta confusión, a dónde nos lleva, ¿no? Quizás ahí como ese punto de partida. Ujú, ujú. Gracias, Itziar. José Luis, ¿qué nos Bueno, espera sí, positivo? yo coincido con Ceci en la parte de Júpiter en Cáncer. Júpiter está exaltado en el signo de Cáncer. Además de lo que ha dicho, agrego que Cáncer es un signo que rige casas y vivienda. Creo que la gente joven le está costando acceder a vivienda. En algunos lugares está realmente caro, hinchado. Entonces, Júpiter en Cáncer de alguna manera puede aportar nuevas maneras de plantear o al menos alguna iniciativa nueva de cómo plantear vivienda para que la gente joven pueda emanciparse más pronto y de alguna manera empezar a fundar familia un poco antes, ¿no? No hablo desde una problemática quizá un poco más europea o Estados Unidos, no sé si es tanto el caso en Latinoamérica, pero en todo caso favorece a la gente joven y favorece al núcleo familiar, con lo cual creo que vamos a ver la exaltación de Júpiter siempre es buena. Por otro lado, creo que la entrada de Urano en Géminis también va a ser un poco liberadora, como mínimo va a ayudar a la gente joven, que es realmente los que cambian el mundo. Ellos ya han experimentado en estos años que pueden unirse, que pueden estar juntos, pero no han iniciado todavía movimientos proactivos. Y eso que decía Itziar de que no sabemos lo que puede venir, yo aquí apunto una posible visión y es que los jóvenes se junten y que armen movimientos económicos ya. Es decir, que promuevan levantar una moneda que a ellos les gusta o que promuevan derrocar a quien les plantee, ¿no? Es decir, van a tener las herramientas para hacer eso y esa es la manera en que podrán luchar. Es decir, no luchar desde nuestra manera antigua de luchar combatiendo, sino que ellos se unan, de la misma manera que ahora se reúnen para hacer tal cosa, pues que se reúnan miles y miles, millones de ellos y que promuevan cosas y que, oye, pues si vamos en contra de un gobierno, pues dale. Y así podemos empezar realmente a formar épocas nuevas y también de alguna manera a repartir esa prosperidad, que también podría ser ese Júpiter, ¿no? Repartiendo dinero a la gente joven o que la gente joven empiece a recibir sus posibles sumas de dinero para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y proyectos y cambiar este mundo e ir por fin en contra de esos intereses tan centrados, como decían antes, en la Estados Unidos siempre tiene que hacer una guerra y el dichoso petróleo, que son un poco los que nos mantienen así. Neptuno es el petróleo también, por tanto, creo que Saturno aguantando ahí a Neptuno puede poner un coto al rollo o al monopolio petrolífero que trae problemas por todos lados. Estamos llenos de plástico, que no sabemos qué hacer con ellos y de contaminación. Y creo que la gente joven también va a poder empezar a luchar contra eso, es decir, en contra de esta economía tan de hidrocarburos y dominado por cuatro familias ruso-árabes y el pobre Texas con todo el fracking que cualquier día se nos hunde, ¿no? Entonces, creo que ahí puede haber una manera en que la gente joven, que repito, son los que van a poder cambiar el mundo, traer cosas brillantes, siempre y cuando haya un liderazgo que también podría estar marcado por Aries o ese Marte en Leo, y traer cosas nuevas. Por tanto, ahí yo le veo a Júpiter, tengo ganas de que entre Urano en Géminis para ver un poco, y también ver la astrología, ¿no? La astrología subiendo entre la gente joven, porque Urano es astrología, y ya les gusta mucho la astrología ahora con esta época de Instagram, pero quizá haya una penetración mayor y a lo mejor podríamos ver también la astrología entrando en el sistema educativo, ¿no? De una manera un Ujú. poco más fuerte, ¿no? Porque Géminis también es enseñanza, entonces ver algo más
de una manera homologar un poco más la astrología, no sé, ponerle un poco en orden, ¿no? Hacemos lo que podemos, pero también sería una posible visión positiva para este 2025 con esos cambios. Los aspectos son buenos, es decir, no hay oposiciones fuertes, hay alguna cuadratura. Seguramente por antistias, por efecto espejo y por algún aspecto más encontraríamos detalles. Ujú. Y luego hay que ver también las estrellas fijas, es decir, ver qué es lo que puede un poco. No hay así cosa de momento fuerte, pero bueno, es un año que tiene cosas buenas, claro que sí. Uy, José Luis, me hace resonar toda esa energía, toda esa vibración uraniana, acuariana, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, para ese espíritu nuevo y juvenil Puedo que nos estás imprimiendo. Dinos, Walter, por supuesto. nada más ahora que ya estamos en esto, quería comentarles, yo que soy acuariano, me hice el trabajo y saqué una lista de aspectos, de todos los aspectos que va a recibir Plutón mientras que pase por Acuario. ¿Sí? Ah, No, imagínate. y no hay aspectos difíciles con planetas lentos. Digamos, Plutón no recibe ni cuadratura, ni oposición, ni de Neptuno, ni de Urano. Eso es Lo que, fabuloso, lo que mientras va a está en hacer Acuario. esos Mm. contactos con Júpiter y con Saturno, porque son de velocidad menor. Entonces sí vamos a tener cuadraturas y oposiciones al Plutón, pero no va a haber otros aspectos tan difíciles que en otras épocas cambiaron ya la historia, ¿sí? Bueno, Entonces, ya que te tengo aquí con ese tema así centradito, el público quiere saber de los extraterrestres. bueno, No, Walter, empecemos con Walter mientras van no, conformando no sus me ideas. preguntes demasiado porque yo no me meto en los medios de comunicación así oficiales. Ajá, Pero pero, después habría que decir a la gente, comiencen a diferenciar qué es extraterrestre y ovni, ¿sí? Muchas veces ni lo ajá, saben cuál es la diferencia, ¿sí? ok, Por lo pronto no tengo tanto miedo de los extraterrestres, tengo más miedo de los terrestres, ¿sí? ok, Claro, no pero se bueno, Sí, pero con bueno, está claro que ya, no, Itziar, si no, Itziar, una de las posibilidades que se abre de aquí a los próximos 7 años con la entrada de Urano en Géminis es que podamos saludarnos con nuestros vecinos del cosmos. ujú, ¿No? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que si nos quedamos en lo simbólico, lo interesante es ver que nuestra visión del universo se va a expandir. Es decir, porque podemos decir los extraterrestres, ¿en qué sentido? ¿No? Habría, lo que decía Walter, habría que especificar si nos van a invadir o no, si nos vamos a comunicar con ellos o no. Claro, es que no sabemos, ¿no? En concreto cómo puede materializarse esto. Yo creo que va a haber cosas tan interesantes como descubrir o ir más allá del Big Bang, ¿no? Como el Big Bang no es el origen del universo. Teorías que hasta ahora se daban por las menos malas, pero que no estaban consolidadas, pues lógicamente vamos a ir avanzando en eso, porque va a ir avanzando tecnológicamente la capacidad de penetrar y profundizar en el universo. Y diría no solo eso, porque también con Plutón en Acuario también tenemos otra dimensión, que es la aplicación tecnológica a lo miniatura. O sea, es decir, no sé qué es más interesante, que podamos descifrar mensajes o comunicarnos con vecinos del universo, o con los que ya están aquí, o que de repente la tecnología o los nanorobots puedan acceder a nuestro cuerpo y a nivel de salud, que es otro de los temas que también se abordarían a partir de 2025 con este cambio del eje nodal, que podamos actuar a un nivel de miniatura en temas de salud a través de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ujú. primero, si quieren especificar más, podremos profundizar más, pero vamos, creo que se ha abierto con todos estos tránsitos la puerta a que cambie la cosmovisión de una manera radical a través de todo el avance que se va a hacer. Por cierto, sí que José Luis, hay una oposición Júpiter-Plutón este año en octubre,
Pero bueno, es verdad que dentro de los aspectos tenemos algo muy creativo, muy productivo y muy interesante para pensar en positivo este año. Sí, sí, es cierto. Cuando Júpiter entre en Cáncer, claro, va. Yo quería aprovecho para enlazar con la mía, Glenda, si no te Claro, importa. por supuesto, Yo quiero sí. contestar de una manera interesante. Hace una semana me tocó dar una clase sobre Acuario, sobre el medio cielo en Acuario. Y cuando preparaba los diferentes atributos de Acuario, me encontré con uno que me pareció muy interesante, que es la palabra alien. Es decir, wow, Urano rige aliens. Entonces, claro, rige aliens, sí, Urano son alienígenas, pero ¿qué es un alienígena? Es totalmente uraniano, es decir, la persona que se desvía, la persona que no forma parte del rebaño, la persona que va en contra de Saturno, es decir, Urano es el primer transpersonal, sale del ámbito de Saturno y crea su propio camino, y es el rebelde, el libre. Por tanto, esa persona que en realidad cree en extraterrestres, y aquí me voy un poco con un pincel psicológico muy divertido, esa persona que somos nosotros, los astrólogos también, que vamos en contra de lo tradicional, somos uranianos, porque salimos del camino tradicional. Entonces, un extraterrestre siempre es alguien que lucha contra la Tierra, es alguien que lucha contra lo establecido. Por tanto, lo podemos proyectar hacia el cielo, pero si estamos viendo extraterrestres es porque nos sentimos alienígenas y nos sentimos diferentes al resto. Que luego haya contacto con otras, que eso sería un poco la idea de Urano en Géminis, ¿no? Enviar mensajes y bueno, y ver qué ocurre, pero sí me gustaría conectar un poco la idea del alien con una idea muy uraniana. Urano además siempre crea facciones, siempre se separa, no solo rige divorcio, sino que rige separación y crear caminos diferentes, y por eso es un alienígena. Entonces, la idea es que todos los que de alguna manera amamos la astrología y amamos la corriente alternativa, tenemos una pincelada o gran pincelada uraniana y somos también extraterrestres en cierta manera, ¿no? Por tanto, Sí. creo que no hay que buscarlos en otros planetas, que ya los buscamos nosotros, ¿no? Estamos todo el día mirando otros planetas, pero a lo mejor somos nosotros, ¿no? Y estamos simplemente proyectando esa visión rebelde alienígena. Y repito, me chocó mucho cuando estuve buscando. Os lo recomiendo si queréis, os pongo el título del libro, es un libro que se llama The Rulership Book, que te trae Mm, todas las regencias. el libro de The Rulership Book regencias. es ¿Y quién muy es el útil. autor? Eh, Rex Bills, os lo pongo en el chat, y Ok, ahí tenéis perfecto. todas las regencias. Está bastante bien. Ujú. Es un libro que te da todos los atributos de cada planeta, de cada signo, bastante completo, y me hizo muchísima gracia encontrar a los alienígenas en ese Sí, sí, pues como es gracioso, pero tenemos que estar encontrando precisamente todas las correspondencias de la ciencia y tecnología y traerlos y aportárselos al cuerpo astrológico. Eso es algo, eso es una labor de todos nosotros, eso sí. Muchas gracias, José Luis. Yo aquí estoy viendo que el tiempo se nos está agotando un poco. Quisiera preguntar a los cuatro, ¿qué posibilidades ven ustedes de que se firme la paz mundial, o por lo menos entre los países que están en conflicto en el 2025? Sí hay posibilidades, sí podríamos pensar que se puede dar. Empecemos con Ceci. Ceci Micrófono. Ortiz. Ahí voy. Prefiero Ajá. hablar de extraterrestres, prefiero hablar de También, pues extraterrestres. también, ambas. Los No, y no. extraterrestres, los aliens y la paz mundial. Sí, fíjate que eh, yo me inclinaría que cuando Júpiter entre en Cáncer, podría haber potencial de mejorar la vida de las familias y tal vez hacer algún tipo de tratado, ¿no? Ujú. Yo creo que Júpiter en Cáncer podría ser ahorita, pues un poco más proactivo en eso, nos podría apoyar mucho más. Este, y sí me voy a regresar tantito a los extraterrestres porque quiero dar una visión ahí, aunque es cierto que Urano rige, está en Géminis y eso nos puede dar comunicaciones con extraterrestres,
Un evento real extraterrestre es una cuadratura de Urano, porque tiene que ser algo sorprendente que nos choque, que nos rompa el esquema y nos rompa la realidad. Si no, si está suavecita, está inventado. Con Neptuno en Aries, creo que nos van a inventar una de cosas, ya lo dijo Walter. Y nos están aventando los drones para distraernos de cosas más importantes que están sucediendo. Por eso les digo, nos están aventando la historia con Neptuno en Aries y nos van a disfrazar las cosas para engañarnos y se nos olvide cuál es la realidad y los verdaderos problemas. Por eso nada más lo digo, así que no hagan, yo no le haría tanto caso al tema de los aliens, no me distraería. Me distraería más con el tema de la paz, me distraería más con la conciencia de empezar con la paz en tu casa, usar ese Júpiter en Cáncer, ese no Norte en Piscis, de buscar la paz en ti, tu paz interior, pero no dejar de tener los pies en la tierra. Una cosa, ¿por qué no creo que vaya a ser la paz realmente? Porque Urano va a cuadrar la luna de Estados Unidos, que es 27 de Acuario. Por lo tanto, Estados Unidos está metido hasta las cachas en muchos de los conflictos que hay, por abajo. Mientras Urano esté cuadrando Estados Unidos en su luna, no va a estar tranquilo Estados Unidos. Veo muy difícil que tengamos una paz mundial. Es mi intervención. Buena reflexión. Bueno, escuchemos a ver qué tiene que decir Walter al respecto de la paz. ¿Será que sí se logra en el 2025? Mira, posiblemente difícil porque muchas veces cuando hay acuerdos de paz, Júpiter y Neptuno hacen sextiles, conjunciones o trígonos, ¿sí? Y este año va a haber una cuadratura. Entonces, esto no favorece. Y lo otro es cómo va a actuar Trump, ¿sí? Porque él dijo en un día va a acabar con la guerra en Ucrania. Vamos, la tendencia de Estados Unidos es sí, que su propia economía funciona mientras venden muchas armas, por eso buscan donde hay conflictos y ahí les dan primero créditos y después les cobran, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, eso de la paz tiene mucho que ver cómo va a actuar Trump ahora. ¿Sí? Y el panorama mundial no es tanto de paz, sino es más bien que los conflictos a lo mejor se van a hacer son más graves y hay muchos. No es nada más lo de Ucrania. No, claro que no. Tenemos Israel, bueno, en fin, Eso es. Entonces son varias cosas. son temas muy complejos. Claro que en el medio de todos esos conflictos, uno va a firmar una paz aquí, una paz allá, pero los conflictos resueltos, ahora con una firmita ahí, creo que va a ser difícil. ¿Sí? Va a ser a largo. ¿Sí? Gracias, Walter. Itziar, ¿tú qué opinas de la paz en el 2025? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Además, creo que estos son grandes fantasías, ¿no? La paz mundial, la iluminación de la conciencia de toda la humanidad, los saltos cuánticos, bueno, son ideas que están en el inconsciente colectivo. Y que está bien, que están ahí, son lo que son, ¿no? Creo que además hay uno de los ciclos de 2025 está vinculado al terrorismo. O sea que la violencia y la agresividad ya lo acabamos de vivir, el ciclo activo en el solsticio y llegó el solsticio y llegó el atentado en Alemania, ¿no? O sea que no creo en la paz mundial, creo en la paz conmigo misma y en la paz en el mundo en el que me rodea, ¿no? Y cuando seamos capaces de alcanzar esa paz interna, esa paz mental, esa paz emocional, esa paz energética y la paz con lo cercano, pues entonces estaremos un paso más cerca de ese concepto arquetípico y utópico. Muchas gracias, Itziar. José Luis, la paz mundial para el 2025. A ver, enlazando un poco, en astrología tenemos a Marte y Marte ya sabemos quién es desde siempre, es el dios de la guerra, es un planeta y tenemos que aprender a controlarlo, tenemos que aprender a manejarlo. Marte, desde antiguo, cuando
se definen las interacciones entre los cuatro elementos, está el amor y la guerra, y lamentablemente el amor une, la guerra separa. Las emociones de Marte, la agitación, la ira, la agresividad, la combatividad, mientras la envidia, todas esas emociones marcianas tienen que, de alguna manera, tenemos que crecer con ellas. Crecer, perdón, y saber manejarlas bien. Por otro lado, creo que otro de los puntos interesantes es que Urano rige, además de los alienígenas, también rige los movimientos, digamos, alternativos. Evidentemente rige la homosexualidad, pero también rige el feminismo. Entonces, de pronto, si la humanidad se vuelve un poco menos Marte y un poco más Venus, a lo mejor conseguimos un equilibrio y que Marte no esté tan en boga y que Venus le equilibre un poco más, pero todo y así el 2025 con ese Marte, ahora está retrógrado, y mientras esté retrógrado tirando para atrás a lo mejor está un poco calmadito, pero luego vuelve a arrancar otra vez en Cáncer, emociones descontroladas y en Leo. Y el mandato de Trump, cuando se inicia el mandato republicano de Trump, todos tenemos muchas expectativas de que se acaben guerras, pero la verdad que para acabar con guerras tendríamos que acabar primero con toda la industria armamentística y eso de momento no va a pasar en el 2025, entonces van a continuar vendiendo armas como puedan y creando guerras donde puedan, de la misma manera que crean virus y esas cosas. Por tanto, creo que las visiones utópicas neptunianas quiero mencionar algo, a todos nos gusta mucho, o a algunos la metafísica. El otro día me estuve planteando la diferencia entre la metafísica neptuniana y la uraniana. La metafísica uraniana, es decir, metafísica más allá de la física, más allá de Saturno. Saturno rige la realidad, la ciencia pura. La metafísica de Urano sería esa metafísica de ir con leyes, digámosle cuánticas, pero que todavía podemos medirlas. Cuando nos vamos a Neptuno, entramos en esa especie de irrealidad donde hacemos conceptos e imágenes irreales, a veces o ideales y de alguna manera inalcanzables. Entonces, el juego creo que tiene que estar entre Urano y Neptuno, de que Urano te puede crear una realidad alcanzable y Neptuno te puede hacer una realidad inalcanzable o mitológica. Por tanto, ese juego entre Urano y Neptuno me parece muy interesante y este año vamos a tener a Saturno limitando a Neptuno. Por tanto, esas ideas utópicas de Neptuno, que a veces son ilusiones, porque es la propia idea de Neptuno, Neptuno rige ilusión, fantasía y a veces fantasmas, y a veces un toque platónico exagerado e inalcanzable. Creo que Urano puede ayudar ahí un poco y nosotros también como astrólogos tenemos alguna herramienta que nos permite trabajar esa metafísica o eso que está más allá de la física y ponerle un cierto orden y que sea alcanzable, ¿no? No que sea una cosa irreal neptuniana. Entonces, hay cosas buenas en este año, pero creo que nos va a tocar irlas arañando e irlas trabajando, porque repito, Marte no va a desaparecer del sistema solar el año que No, viene, va a no, continuar en la zona sí. donde está. Entonces, a menos que lo equilibremos de alguna manera. Muchas gracias, José Luis. Si Muchas Ceci quiere decir algo, gracias no sé si la... todos los Nada más quisiera participantes. añadir, perdón, nada más Claro, añadir algo, ¿por qué sí, no también es tan viable? Con la retrogradación de Marte, regresa a Cáncer y luego regresa a Leo. Le quedan dos oposiciones con Plutón. No hay manera de tener paz peleándose Marte y Plutón de frente. No hay así manera. es bien complejo. Sí, es Bueno, cierto. Con las dos tienen, oposiciones de Marte con Sí. Plutón, y cada vez que hay una oposición o una cuadratura Marte-Plutón, ya estamos. Y yo también os invito a que miréis antistias, ¿eh? Porque a veces alguna guerra te empieza con una antistia, es decir, te hace una sombra y ¡pum! Ya le pega un aspecto a Marte y dale, ya tienes otro conflicto ahí metido. es cierto. Lamentablemente estamos en tiempos difíciles, eso lo vemos, pero también hay luces de esperanza, así como ustedes lo dijeron, hay aspectos positivos, muy positivos, de hecho, sobre todo pienso que en la parte espiritual con ese eje nodal en Piscis y Virgo. A todos los asistentes y sobre todo a nuestros 4 invitados de hoy, muchísimas gracias por su presencia.
Esperamos que este diálogo, esta mesa redonda haya sido de todo su agrado para todos y bueno, quedamos así listos para el siguiente momento en que nos podamos reunir alrededor de estos y otros temas. Muchísimas gracias. A ti.